Pues muy bien, buenas tardes las que estáis aquí, qué gusto me da que estáis tantas, y buenas tardes a las que estáis online. Por cierto, ¿tenéis algún problema? Porque es que al conectar he visto que me ha salido una ventana que no solía esperar, ya veo que no, estáis saludando, pues muy bien, genial. Pues muy bien, pues comenzamos. A ver, lo primero, tenía previsto otra cosa, pero lo cambiamos ahora mismo porque me has pedido, ¿cuál era tu nombre? Daniela. Daniela, perdona. Con el tiempo lo conseguiré. Que explicara un poco en qué consiste esta oposición. O sea, que lo comenté en la clase inicial, una que hicimos en agosto, pero lo comento ahora sin ningún problema, ¿eh? Para los que os habéis incorporado, no habéis visto esa clase. Bueno, a ver, esta oposición, que lo tenéis en este documento que he enganchado ahí en el inicio, pues consta de dos partes fundamentalmente. Un primer día se convoca a todos los opositores a hacer un examen por escrito. Normalmente suele ser de 4 horas o de 3 horas y media, depende, en el que hay que desarrollar un tema del temario sobre 25. Creo que en la última oposición se sacaron 4 bolas, ¿puede ser? No, ¿Tres? Dos bolas solo. Que como estoy con las de secundaria, que es 68, bueno, 2 bolas de 25 y hay que desarrollar uno de los temas. Y un supuesto, pues sobre la especialidad en el que hay que responder. Normalmente, la última vez que fue sobre dos, ¿se escucha bien? Vale, genial. Sobre, ¿qué duró? ¿2 horas y media o una hora? 2 horas, ¿no? 2 horas cada cosa, 4 horas en total. El mismo día, sí. A continuación, una tras otra. Se sale y tal. Entonces, a ver, esta oposición realmente es igual de difícil de aprobar que cualquier otra. Por ejemplo, la de secundaria, que es la que preparo yo de orientación, que tiene 68 temas. Y me diréis, pero esa es mucho más difícil. Ya, pero es igual de difícil de aprobar. ¿Por qué motivo? Pues porque al final tú con quien vas a competir es con el resto de opositores, y en este caso lo que ocurre es que cualquiera va a llevar bien los temas. 25 temas es bastante fácil de llevarlos más o menos bien, es un número razonable, incluso no se pueden permitir el lujo de jugársela un poco y decir, oye, pues no me preparo 4 y aún así la probabilidad es muy alta de que me salga uno que los tenga bien, ¿no? Entonces es exactamente igual de difícil de aprobar. Entonces, por tanto, los tenemos que preparar muy bien, porque si no, pues todo el mundo lo va a hacer. Entonces, por eso yo los temas, como os he comentado alguna vez, los preparo con el máximo de dificultad que yo soy capaz de ver, de manera que cada uno recoja pues todo lo que pueda de eso y lo desarrolle en su oposición. Entonces, vamos a preparar los 25 temas. ¿La forma de que los preparamos? Pues yo os propongo unos temas, digamos, de partida, que llamo de partida, que sería imposible absolutamente aprobar con esos temas, pero para que os sirvan un poco de referencia, ¿eh? Y así, y también os encargo que a cada una o a cada uno de vosotros hagáis un tema, porque es la forma que yo pueda ver. Y como vais a ver, me sirve mucho por las correcciones que voy mandando, pues de detectar errores en la forma de redactar, en los conceptos. Para mí eso es fundamental, ¿eh? Si no, para mí sería mucho más cómodo explicarlos todos yo directamente que no hacer ese trabajo, pero es que es la forma de ver qué dificultades estáis encontrando. Entonces, esa es la primera cosa. Hay que desarrollar uno de esos 25 temas. Los supuestos. Los supuestos estos corren de cuenta del tribunal, de la comisión de selección. O sea, normalmente depende del número de opositores que haya, pues se forma 2 tribunales, 3 tribunales o 4 tribunales, aproximadamente con el criterio de asignar unos 70, 80 por tribunal, ¿eh? De manera que si hay, yo qué sé, pues 170, pues yo creo que salen aproximadamente a 4 tribunales, es lo que suele salir. Pero más o menos el criterio es ese, ¿no? Y entonces, entre los tribunales, los presidentes que son elegidos por la administración, se forma una comisión de selección, que es la que pone el supuesto práctico, ¿eh? Entonces, normalmente al frente, el que más responsabilidad tiene es el presidente del tribunal número 1, que suele ser una inspectora de las de toda la vida, que este año ya no va a ser, me dijo que no va a ser porque estuve con ella hace poco y me dijo que se iba a jubilar.
Pero es igual, será otra, alguien que conoce bien la normativa. Yo he sido también presidente de ese Tribunal 1 durante 2 oposiciones. O sea, es decir, la administración busca nombrar a alguien pues, que conozca un poco el derecho administrativo, que conozca el temario y que coordine y que saque adelante esa oposición, ¿eh? Ese presidente suele proponer a los otros presidentes, pues gente de su confianza, pues lógicamente hay que trabajar, hay que llevar un trabajo de coordinación y luego el resto de miembros de tribunales al azar, entre cualquiera que de esta especialidad de PT le puede tocar, ¿eh? O sea que es un sistema bastante limpio porque nadie sabe quién le va a examinar, ¿no? Bien, esos son los que ponen ese examen. ¿Cómo va a ser ese examen? Pues no lo sabemos, o sea, no lo sabemos. Normalmente aquí en La Rioja la tradición es que sean temas más o menos largos de desarrollar y estos últimos años ha sido ya una prueba un poco más elaborada que veremos de cuestiones más concretas. Pero siempre al final es lo mismo, o sea, hablamos de cosas de la especialidad, o sea, hablamos de autismo, hablamos de discapacidad cognitiva, hablamos de dificultades de lectura, de todo eso es el supuesto que se trata, hablamos de programaciones. Entonces, ya hicimos un caso de ese tipo, hoy haremos otro, si nos da tiempo. Ahora al principio estoy dando más prioridad a los temas porque yo creo que es lo que esté preparado antes para que podáis estudiarlo y luego posteriormente pues daremos más espacio a la resolución de supuestos, ¿eh? Bien, esa es la primera parte, eso es un día. Y luego los que aprueban esta primera parte se les convoca a esos aprobados a otro día en el que hay que entregar la programación, una programación que consta, eso habrá que determinar las bases, pero normalmente son 12 unidades didácticas, también sobre vuestra especialidad, y que puede versar sobre o sea, cualquier caso que os podáis enfrentar, o sea, y eso lo elegís vosotras, o sea, o vosotros, o sea, elegís el apoyo a un niño con trastornos graves de comportamiento, el apoyo a un niño autista, una clase, el refuerzo que hacemos a una clase con dificultades de aprendizaje. Yo como tutora de un aula de educación especial en un centro específico, en un aula específico. Eso lo elegís vosotras. Que yo siempre os digo lo mismo, hay que elegir lógicamente aquello en lo que uno se siente más cómodo, tenga experiencia, si ha tenido, eso te va a dar mucha seguridad y si no sabéis algo concretamente, pues no cojáis una programación que os comprometa demasiado, yo que sé que sea demasiado específica, por ejemplo, pues ser tutor o cotutor, porque en su caso seréis cotutores, de un espacio inclusivo TEA, hombre, pues eso es muy específico y es muy probable que en el tribunal haya alguien que sepa bastante de eso. Pues hombre, no te metas en ese charco, coge una cosa más genérica, pues un refuerzo a alumnos con dificultades de aprendizaje y entonces ahí te vas a mover en una zona pues más ambigua que te va a permitir hacer más cosas, ¿eh? Pues en esto consiste esta oposición y eso es lo que prepararemos a lo largo de estas clases, ¿eh? No sé si con esto más o menos te sitúa un poco. ¿Alguna pregunta concreta? No, claro, sí, como yo esa primera vez me ha presentado, Claro, es yo me que voy y a no hacer. viste lo que expliqué Es el primer día que yo vine a la primera sí, clase. pero eso lo expliqué en una que estaba grabada Ya, de agosto, no, de claro, agosto de vale. julio, de Claro, no, yo vengo julio. de Sí, septiembre, sí. entonces me faltaba como esa introducción. Bueno, O pues ya sea, está. te ponen una definición de esos temas. O sea, eso de que se hagan 2 horas Sí, sí, y tú eliges uno de esos dos eso temas. es, eso es. Vale, vale. Pero vamos a preparar todos, ¿eh? Los 25 y hay que sabérselos bien, o sea Sí, que bueno. los vais a saber bien. Vale, era eso, la introducción más que nada. Bueno, pues nada. Vale, gracias. Bueno, lo siguiente que tenía apuntado, que es lo último que apunté la clase pasada, ¿verdad, Celia? Es esto, afirmaciones extraordinarias requieren explicaciones extraordinarias. Esto es una frase, y creo que lo tengáis presente, de Carl Sagan, que seguramente, ¿alguien sabe quién es Carl Sagan? Nadie. Qué jóvenes sois. Carl Sagan era un físico teórico que de los 80 de mi época, y hacía un programa que se titulaba Cosmos, buenísimo, pues explicando pues eso, pues cosas de los astros, en fin, cosas del cosmos, ¿no? Pues como dice. Y era un personaje enormemente brillante, muy inteligente, ¿no? Y una de las frases que decía era,
afirmaciones extraordinarias requieren explicaciones extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Si yo os cuento que viniendo para aquí esta tarde, cruza el Parque del Carmen y había muchas hojas en el suelo, pues a nadie le va a extrañar, ¿no? Porque es algo normal, ordinario. Pero si os digo que cruzando el Parque del Carmen he visto descender una nave de la que han salido unos seres pequeñitos que han... Os voy a tener que dar muchas explicaciones porque si no vais a pensar que me había vuelto completamente majareta, ¿no? Bueno, pues de eso va esto. Entonces, ante el tribunal vais a saber en muchas cosas que ellos no saben. Vais a conocer muchas cosas porque vais a estar trabajando este año a fondo. Vamos a hablar de cosas de últimas novedades, de normativa, y alguien cuando está en su centro se relaja y pasa de todo esto. Entonces, es decir, vais a saber muchas cosas que ellos no saben. Y por eso, cuando entendáis que hay algo que va a ser un poco marciano, que les va a sonar un poco marciano, ya podéis explicarlo bien. Porque si no, va a poder pasar como me pasó el otro día cuando Cecilia empezó a hablar a última hora de los estilos sensoriales de los autistas y entonces yo que no había oído hablar de eso y entonces inmediatamente me sonó a los estilos de aprendizaje, que es un mito totalmente desacreditado, ¿no? Luego ya nos hemos escrito, yo he visto y luego os explicaré al final, porque no quiero entrar en ese tema ahora, he ampliado la sección de autismo y os explicaré, incluso hay pruebas específicas para detectar esos estilos sensoriales y qué repercusiones tiene el aprendizaje, pero era algo que en ese momento no he oído hablar, como posiblemente le va a pasar muchas veces al tribunal. Entonces, lo que hizo ella, explicármelo después con detalle a qué se estaba refiriendo. Bueno, pues eso en la oposición puede pasar muchas veces. Vais a saber cosas que ellos no van a saber, pero explicadlas muy bien, ¿eh? Explicadlas muy bien porque si no van a poder pensar que habéis metido la pata. Entonces, cuando digamos cosas un poco raras, para ellos, no raras, o sea, pero para ellos sí que van a sonar un poco raras, porque, como os digo, no van a estar tan familiarizados con la legislación, con las investigaciones de última hora, pues eso hay que explicarlo muy bien, de manera que no parezca que es una especie de desliz o una especie de marcianada o inventada que os habéis quedado en el examen. Eso hay que explicarlo muy bien, ¿eh? De hecho, a los opositores, los que estáis trabajando enseguida, ahora que va a venir la primera evaluación, se dice, oye, ¿cómo es eso de las adaptaciones curriculares? Pero hay no sé qué, porque saben que estáis en forma en estos asuntos y reclaman vuestra opinión, ¿eh? Seguro que esto os ha pasado alguna vez, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues luego, bien, esto que lo tengáis presente, esto de que hay que explicar muy bien las cosas que os suenen diferentes, que parezcan extraordinarias, ¿eh? Y luego ya haremos una ampliación de autismo y os contaré eso y algunas cosas más a propósito de esto del otro día. Bien, y luego cosas ya que esta semana que he corregido muchos ejercicios que vais mandando y que está muy bien, ¿no? Y cosas que quiero comentaros porque he detectado que he percibido alguna dificultad en esto. Bien. Bien. Esto yo lo di por hecho, pero he visto que algunas personas todavía tienen dificultad con esto, ¿no? Con el concepto de acneae y acné, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, acneaes es el término genérico que engloba a todos los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Y la LOMLOE de 2020 incorpora todos estos grupos, ¿no? Los trastornos de atención al aprendizaje, vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades, incorporación tardía, aquí lo he puesto dos veces, mira. Condiciones personales o de historia escolar, desconocimiento grave de la lengua, trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, o sea, muchas dificultades, pero hay un grupo dentro de esos acneaes que es muy especial, que es el de los acnés, ¿eh? Pero también son acneaes, todos son acneaes. Lo que pasa que el grupo que normalmente más nos interesa y al que más atención le prestamos es el de los acnés. Los acnés está formado por las discapacidades, o sea, las discapacidades sensoriales, o sea, hablamos de discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, o sea, las discapacidades clásicas de siempre, discapacidad intelectual, por supuesto, y otra etiqueta que es trastornos graves de conducta, lenguaje y la comunicación, que ahí metemos
Pues básicamente a los autistas y pues en fin, las psicosis muy graves, pues que llevan una alteración muy grande, una perturbación muy grande del comportamiento, ¿eh? Entonces ese grupo de los acnés es al que más enfocado va vuestro trabajo. De hecho, en las normativas siempre se ha puesto que el trabajo de los PTs va dirigido fundamentalmente a este grupo, lo que no quiere decir que no se pueda apoyar a los otros grupos, pero fundamentalmente es vuestro trabajo. Y también la inspección, la administración educativa, sí, o sea, los apoyos a los centros siempre los da en función de los acnés, ¿eh? Por eso los directores nos presionan mucho a los orientadores porque nos dicen, ¿pero es acné o no es acné? Porque, claro, ellos lo que quieren es que sea acné para pedir recursos, ¿eh? Porque la administración es esto en lo que se fija. Entonces, simplemente esto, o sea, es un concepto que hay que tener muy claro, cuáles son acnés y cuáles son acneaes y qué repercusiones tienen, ¿eh? Y luego, en muchos casos, por ejemplo, será la gravedad del trastorno lo que determine si es acné o acneae, ¿eh? La gravedad, porque daros cuenta de una cosa, que los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, depende de la gravedad, serán acnés o no serán acnés. Esto es otra confusión habitual, ¿eh? Esta es otra confusión habitual. Si leéis con atención la Lonloe, así lo veréis, o sea, no hay lugar a duda, es la gravedad. ¿Qué casos son estos? Hombre, pues yo qué sé, pues un TEA, por ejemplo, que sea de grado 1 y que apenas, o sea, que no necesite apoyo, que pueda ir bien escolarmente, pues hombre, no lo deberíamos poner como acné, sería un acneae, pues porque la gravedad de su trastorno no es la suficiente para considerarlo acné, ¿eh? Porque detrás del acné, claro, está el concepto de que necesita una serie de adaptaciones educativas que a lo mejor en este caso y en muchos no las necesitan. O un trastorno del lenguaje. Un trastorno del desarrollo del lenguaje pues dependerá de la gravedad si lo vamos a considerar acné o no lo vamos a considerar acné. Bien, pues esto quería comentaros porque lo he visto en algunos ejercicios que había confusión entre estos conceptos, ¿eh? De todas maneras, volveremos a esto, o sea, que estos meses vamos a estar dando vueltas a todos estos conceptos de norma, tal, pues porque son difíciles, o sea, es así, ¿eh? Bien. Y luego también otra cosa que un poco va relacionada con lo anterior, ¿no? Precisión en el lenguaje. Cuando redactéis, por favor, hay que ser muy precisos porque el tribunal va a estar siempre pues tratando de encontrar los fallos. Entonces, pues en algún ejercicio vi que se confundía síndrome con trastorno. No tiene nada que ver. El síndrome es un cuadro médico normalmente que afecta a un montón de cosas. Por ejemplo, pensad en el síndrome de Down, o sea que tiene un componente genético, un componente biológico donde se manifiesta esas características genéticas y en cambio y luego hay unas consecuencias en el desarrollo intelectual, en el desarrollo del lenguaje, etc. Y un trastorno, en cambio, pues es una alteración, solamente una alteración pues del desarrollo intelectual o una alteración de la capacidad lectora. El término anglosajón igual es más claro, un disorder, dicen ellos, un desorden en esto, ¿no? Entonces no son cosas comparables, ¿eh? No es lo mismo. Una pequeña duda que me surgió, Sí. es una tontería. Redactando los temas, yo, por ejemplo, aclaro que voy a hablar de discapacidad y no de diferencia. Eso es. El título, ¿no? El título principal. Pero luego los epígrafes que dicen necesidades educativas especiales de... ¿Qué ponemos en el título? Bueno, yo creo que eso ya es un tema. Sí, yo creo que ya es un tema menor. O sea, una vez aclarado al principio, pues como tú quieras, ya lo hemos aclarado. Por eso yo ya sabes que os digo siempre. Ponía discapacidad, sí. Pero digo, como luego el título principal sí que pone deficiente, digo, sí, yo ya casi una vez aclarado, yo soy partidario de hablarlo ya todo con la nueva, sí, con discapacidad, ¿eh? Pero lo relevante es eso. Yo por eso es una de las ideas que os insisto. Ya desde el comienzo, desde la introducción, vamos a dejar al tribunal tranquilo, que nos hemos enterado que ya no se llama así
y que los cambios fundamentales nos hemos percatado y ya estamos todos mucho más tranquilos. Porque si no, es verdad que cuando estás en el tribunal, a ver, estás un poco, es tu trabajo, ¿no? O sea, tienes que seleccionar entre 70 personas, pues cuáles son los 10 mejores y vas a encontrar fallos, esa es la realidad. Entonces, por eso yo os digo siempre eso, que se quede relajado el tribunal, que sepa que nos hemos enterado y a ser posible la introducción, pues vamos a despertar su curiosidad con algún dato interesante, ¿eh? Yo por eso, una vez aclarado eso, pues ya como quieras, ya entendemos que sí, sí. Muy bien, pues estas eran las cuestiones estas generales de la semana. Pues venga, pues vamos al Sandra. Pues venga, Sandra, ven aquí y coméntanos el tema 14. Te pones ahí mejor para que oigan bien las que están online. Hay que hacer alguna corrección, pues vale. yo lo digo. Eso es. Vale, bueno, he empezado diciendo que para el desarrollo del tema he elegido el tema 14, necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas con deficiencia auditiva, aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo, identificación de las necesidades de estos alumnos, sistemas de detección del déficit auditivo. Tienes que hablar un poquito más fuerte y un poquito más despacio, ¿eh? Vale. Venga. Aclaro lo que acabo de decir, que bueno, para utilizar una terminología coherente con la Organización Mundial de la Salud y con la actual Ley de Educación, a lo largo del tema hablaré de discapacidad y no de deficiencia. Luego, que comienzo con una breve introducción donde justifico la relación con la atención a la diversidad del tema y bueno, la evolución histórica y la relación con mis funciones. Como maestra de PT, continúo con las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, donde partiré hablando del concepto de ACNES. Bueno, claro que hablaré de ACNES, o sea que esto no sé si es necesario, lo de aclarar que en adelante hablaré de ACNES o... Sí, Lo de- está bien. Sí. Vale. Está bien. Si vais a utilizar abreviaturas, pues sí, Sí. decís el nombre completo al principio y luego decís la abreviatura que vais a utilizar. Y luego abordando la conceptualización y clasificación de la discapacidad auditiva y luego analizo sus principales necesidades educativas especiales de estos alumnos en los distintos niveles de concreción curricular. En el siguiente epígrafe hablaré de los aspectos diferenciales en las distintas áreas de desarrollo, comenzando con el desarrollo de la comunicación y el lenguaje por ser el área en el que estos alumnos presentan mayores necesidades educativas especiales. Luego, para poder conocer dichas necesidades educativas especiales, ha sido necesario el proceso de identificación de necesidades educativas especiales, proceso que desarrollo en el siguiente epígrafe. Bueno, y estas necesidades educativas especiales estarán especialmente condicionadas por los restos auditivos del alumnado con discapacidad auditiva. Por eso se hace especialmente relevante el siguiente epígrafe, que son los sistemas de detección del déficit auditivo. Realizo una breve reflexión a modo de conclusión y finalizo con una webgrafía y bibliografía. Bueno, una introducción donde... No, es lo literal, que luego ¿Sí? ya te dejo explicar. Sí, Vale, las vale. literales. Genial. Quiero comenzar este tema destacando que en cada aula de nuestra comunidad autónoma está reflejada la riqueza de la diversidad, diferentes culturas, ritmos de aprendizaje, estilos cognitivos y también alumnado con discapacidad sensorial. La educación no solo tiene la misión de compensar desigualdades, favorecer la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidades, sino también de eliminar barreras de acceso y aprendizaje para quienes presentan una limitación sensorial como la pérdida auditiva, que repercute directamente en la comunicación, el lenguaje y el desarrollo académico y social. La actual Ley Orgánica 320 del 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2006 del 3 de mayo de Educación en adelante, LONLOE, incluye al alumno con discapacidad auditiva dentro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ACNEAE, concretamente dentro de los alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Veis que viene explicado ahí? O sea, lo que os acabo de decir. De forma más concreta, en La Rioja existen marcos normativos como son la Orden EDU 53/2018, que regula la evaluación psicopedagógica, y la Orden 6/2014 sobre el Plan de Atención a la Diversidad.
Asimismo, la Consejería de Educación ha desarrollado protocolos específicos de atención al alumnado con discapacidad auditiva que orientan a los centros en la planificación de medidas de accesibilidad, apoyos especializados, como el equipo especializado en discapacidad sensorial y motórica, que tiene al AL, audición y lenguaje, especialista en sordos, intérpretes de lengua de signos o equipos de FM o sistemas Roger, y adaptaciones comunicativas. Esto se hace cada vez más necesario, pues en realidad la realidad de nuestra comunidad y datos nacionales muestran que la discapacidad auditiva no es un fenómeno aislado. En España, según datos del Ministerio de Educación, en el curso 22-23, un total de 966.924 alumnos presentan necesidades específicas de apoyo educativo. Los alumnos con discapacidad auditiva suponen un 3,5%. Busqué datos más concretos del Ministerio, pero no los encontré. No hay que corregirlo. Esto sí. Esto es antiguo. Sí, es que no encontré sí. los datos que quería en porcentaje. Sí, pero... bueno, a ver, en rojo a veces ponemos dos cosas. Primero, lo que normalmente vamos a tener que cambiar, ¿eh? Entonces aquí, sí, eso está en rojo lo de arriba, porque, como os dije, es muy probable que salga un decreto de atención a la diversidad este año. Entonces, cuando me doy cuenta, lo pongo en rojo como diciendo, atención, que estos datos es muy posible que lo vayamos a cambiar, porque a lo mejor este decreto sale, qué sé yo, pues en marzo, pues que sepáis que todo esto lo va a haber que cambiarlo en todos los temas, ¿eh? Y esto también, esto va a haber que cambiarlo porque en mayo, eso también, bueno, cuando salga en mayo, todos los años, aproximadamente en abril o mayo, sale la nueva estadística de datos. Esa es de hace 2 años, porque la de este año ya superaba el 1.000.000 de acneas, ¿eh? Entonces, bueno, da igual, no tiene mayor importancia porque los datos no cambian mucho, o sea, la tendencia puede cambiar los números, ¿eh? Tampoco hay que saberse los números exactamente, pero los datos fundamentales es que el número de acnea está aumentando una barbaridad. De hecho, yo el año pasado escribí un artículo en prensa que hablaba de este tema, de cómo hemos superado ya más del 1.000.000 de alumnos sobre 8 millones totales, o sea, sobre 8 millones totales de alumnos en etapas no académicas, más de 1.000.000 son acneaes ya, ¿eh? O sea, una barbaridad. De hecho, el último año aumentó un 17% del año anterior a este año, al siguiente un 17%. Bien, y la mayoría, y lo que hay que saber es que la mayoría está en centros ordinarios, incluso los acnés, está el 85% en ordinarios, y los sordos está del orden del 90 y tantos % en centros ordinarios, o sea, inmensa mayoría. Por eso digo que no hace falta saberse los datos. Hay que saber que la inmensa mayoría está en centros ordinarios y que solamente está en centros específicos los que tienen otras, digamos, discapacidades añadidas, los que tienen discapacidad cognitiva y sordera, por ejemplo, los sordociegos, pues esos son el perfil que suele estar, pero son muy poquitos, ¿eh? Con estos datos, como ya os digo que cuando salga esto, dedicaré, a mí me gustan las estadísticas, pues haré un cuadro que yo os enseñé el que había sobre esto, pero haremos uno nuevo para que lo tengáis en cuenta a la hora de hacer las introducciones, ¿eh? Pero bueno, las líneas generales van a ser las mismas, esto no va a cambiar, ¿eh? Bien. En todo este contexto, el diseño universal para el aprendizaje, DUA, se presenta como un marco pedagógico esencial, para una escuela que prevé la diversidad desde el inicio y elimina barreras, ofreciendo múltiples formas de implicación, representación y expresión. Atender al alumnado con discapacidad auditiva no significa dar un trato de excepción, sino promover el máximo desarrollo de sus potencias, dentro de un entorno inclusivo, equitativo y motivador para todos. Este tema está centrado en la identificación de las necesidades de los alumnos con discapacidad auditiva y dar respuesta a las mismas. Constituye esto un pilar fundamental de la educación en nuestro país, garantizar que cada alumno, sea cual sea su potencial, pueda desarrollarse integralmente y alcanzar el máximo de sus posibilidades. Bueno, pues ya veis, esta introducción es un clásico, os puede servir como referencia porque hablamos de los cambios que ha habido en el concepto. Hablamos de si ha habido novedades legislativas. En este caso, la novedad fundamental es efectivamente la creación de ese equipo de sensoriales, que casi todos son AELs, y que tratan, aunque no solo, tratan a los alumnos con discapacidad auditiva, ¿eh?
Y la tercera cosa, pues hablamos del DUA como marco conceptual y que tiene muchísimo sentido, sobre todo pues eso, con los alumnos que tienen dificultades de acceso al currículo, pues por ejemplo los auditivos, los que tienen hipovisión o son ciegos y los motóricos, ¿eh? Entonces, o sea, pues puede servir perfectamente de ejemplo para una introducción clásica, ¿eh? Necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva. Bueno, concepto de alumno con necesidades educativas Bueno, ya si especiales. quieres, empieza a explicar, si Vale, quieres más, sí, ya más, para que sea más llevadero. Que bueno, empiezo con las necesidades educativas especiales de los alumnos con discapacidad auditiva. Y lo primero que pongo o aclaro es el concepto de discapacidad auditiva, o sea, perdón, de necesidades educativas especiales, basándome también por introducirla en la resolución del 16 de julio de 2018 que regula los servicios de orientación. Por eso, que este alumno presenta necesidades educativas especiales y a qué me refiero con ello. Y entonces ya pongo la definición que se recoge en la LOMLOE. Afronta barreras que limitan su acceso o permanencia, muy breve. Y luego de ello paso a lo que entendemos por discapacidad auditiva. Concepto y clasificación de la discapacidad auditiva. Pongo la discapacidad de FIAPAS, que es como la Confederación de... ay, no lo he aclarado. Se describe, bueno, la Confederación de Familias de Niños con Discapacidad Auditiva, que es la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y que tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír. Luego aporto la definición de Santana 2013, que define la discapacidad auditiva como una pérdida de audición dificultando la adquisición del lenguaje espontáneo. Y luego Santos Borregón, que diferencia dos grupos de alumnado con hipoacusia y alumno sordo. Bueno, y aclaro que la audición es la principal vía para adquirir el desarrollo del lenguaje y que cualquier alteración de la audición a edades tempranas va a afectar a este desarrollo y, por tanto, a su integración escolar, social y laboral. Bueno, que actualmente la mayoría de los niños, gracias a las ayudas con las que contamos, como son los audífonos, pueden adquirir el lenguaje oral, pero siempre va a haber diferentes formas de adquirir ese lenguaje y esto va a estar condicionado por distintas variables. Por un lado, variables referidas al propio niño, como son el momento de aparición, y aporto la clasificación. En el momento de aparición, que puede ser prelocutiva o poslocutiva, antes del lenguaje o después del lenguaje, la localización de la lesión, de conducción o transmisión, neurosensorial, central o mixta. Y luego, según el grado de pérdida auditiva, por la clasificación aportada por el Buró Internacional de Audiofonología, BIAP, que puede ser leve, media, severa o profunda o hipoacusia o anacusia. Vale, y luego, por otro lado, variables ambientales que van a condicionar ese desarrollo del niño, como pues, el momento en el que se detecta la discapacidad auditiva, la atención temprana recibida, el tipo de comunicación que tiene la familia. Luego, en el centro también los apoyos con los que cuenta, si tiene apoyo a la comunicación, equipos de FM o sistema Roger. Eso es, ahora es el sistema que se utiliza por regla general y lo que decía Sandra pues es totalmente correcto. O sea, gracias a los avances técnicos, implantes cocleares, equipos de FM, por ejemplo, Roger, que se utiliza aquí en La Rioja, pues no hay, al menos que yo sepa, y creo que no hay ningún caso de escolarización que tengamos que usar lengua de signos, ¿eh? O sea, todos con los apoyos convenientes pues están en su aula ordinaria y con el apoyo de este equipo de sensoriales, ¿no? Que pasa pues a hacer un apoyo de AL pero bastante ordinario, ¿eh? O sea, yo de hecho en mi último cole tenía 3 y los 3 seguían la clase perfectamente con estas ayudas. No sé si alguien conoce algún caso, seguro que no, de lengua de signos, porque... ¿Tú conoces a...? No. Quizá alguno en Marqués de Vallejo, Sí, quizá alguno en Marqués de Vallejo, pero entonces era sordociego, ¿no? Sordociego, o sea, y en ese caso... Viene una persona externa. Eso es, y en ese caso con lengua de signos apoyada. Yo soy intérprete, hice, de lengua de signos, bueno, pues y teníamos sordociegos, o sea, la asignatura para sordociegos también. Claro. Bueno, eso hablaremos un día de lengua de signos apoyada, porque eso es muy probable que vayan, porque nadie va a saber de ese asunto, ¿no? Pero mejor, entonces lo tengo que meter, ¿no? En España hay un caso
o sea, a nivel mundial es el de Genet, ¿no? ¿Te suena el caso? Bueno, había en España uno que tenía su propio lenguaje en la Sí. palma de la mano. Porque, a ver, esta es una historia que hay una película, busca en internet una pestaña y con Jeanette, que es una chica que Está era, Helen Keller. ¿Cómo es? Jeanette escrito, sordociega. Eso. Esta chica es la primera sordociega que ha obtenido un título universitario y es española. Es una niña etíope que fue adoptada por una familia española y efectivamente pues obtuvo título universitario, da charlas por ahí explicando cómo fue su vida y eso. Y es un caso muy excepcional, pero aquí sí que utilizan eso, lengua de signos apoyada, que es la lengua de signos de sordos, pero lógicamente como no ve, pues lo tienen que hacer en el brazo, apoyando el brazo en la mano. Sí, está agarrada también. Eso es, hay una película que además está Ángela Molina y... mira, sí, interesante. Sí. Yo, bueno, Helen Keller, recuerdo la película también. Esa es la clásica con la que empezó, efectivamente, pero en España tenemos ese caso que es excepcional en todo, yo creo que en todo el mundo, o sea, que es una sordociega con título universitario, que es maestra de PT. Anda. Sí. Bueno, pues eso, pero que afortunadamente, excepto en esos casos, no se suele usar lengua de signos, o sea, porque los equipos de FM y los implantes cocleares, pues hace que no sea necesario ahora mismo. Pena. Vale. Hombre, este es un tema muy técnico, si alguien lo conoce bien, pero si en tu caso lo conoces muy bien, pues hombre, yo lo haría sobre esto, porque claro, tienes que ir a un terreno en el que te muevas con comodidad, claro, y lo mismo os digo a los demás, lo digo a todos, claro. Bueno, que continúo. Sí, continúa. Como indicado, que existe una gran variedad de niños con déficit auditivo, por lo que sus necesidades van a depender de todas estas variables anteriormente mencionadas. Bueno, aunque de modo general las necesidades, y paso a describir necesidades educativas especiales de estos alumnos y las describo a nivel de centro, a nivel de aula y a nivel individual. Y a nivel de centro, pues necesidad de información y sensibilización y compromiso activo con la comunicación, recursos para reducir barreras comunicativas, formación del profesorado, especialistas, colaboración con familias. Luego a nivel de aula, como sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, ayudas técnicas para estimular y desarrollar la capacidad auditiva, ayudas visuales, materiales didácticos y luego ya a nivel individual es donde desarrollo las necesidades en las distintas áreas de desarrollo. Bueno, desarrollo comunicativo, de adquirir... A nivel de desarrollo comunicativo y lingüístico, necesidad de adquirir código comunicativo útil, de aprender de forma intencional un código comunicativo, de adaptaciones individuales, de trabajar los diferentes componentes del lenguaje. Bueno, desarrollo motor, necesidad de recibir una adecuada educación y estimulación psicomotriz, de mejorar el equilibrio, ritmo, desarrollo cognitivo. Potenciar sus restos auditivos, recibir información por otros sentidos, experiencia directa y mayor información de lo que sucede, ajustar sus expectativas a la realidad de aprendizaje, necesidad de favorecer estrategias que permiten el desarrollo del pensamiento formal abstracto, bueno, necesidad de fomentar el juego simbólico, operaciones abstractas, puesto como por las distintas áreas. Y repasamos eso, en las áreas de desarrollo y vamos anotando pues, algunas de las cosas que son más características de los alumnos con... Eso es. Déficit sensorial. Sí, bueno, eso. Y luego todas estas necesidades que surgen están determinadas por unas características del contexto y de los aspectos diferenciales del desarrollo de este alumnado, los cuales paso a definir. Los aspectos diferenciales del desarrollo en las distintas áreas del desarrollo. Comienzo aportando una definición de lo que son las áreas del desarrollo de Garrido-Landívar y luego lo analizo. Pues comienzo por el desarrollo lingüístico, como ya he dicho, que es el área que más afecta de estos alumnos. Y el desarrollo comunicativo lingüístico de los alumnos con discapacidad auditiva va a depender del contexto comunicativo que tiene el niño. Pueden ser padres que aprenden lengua de signos desde pequeños, si es un niño sordo, o que aprenden algún sistema complementario de comunicación, como el sistema bimodal o palabra complementada, o que utilizan exclusivamente el lenguaje oral.
Su desarrollo va a ser diferente. Entonces divido este apartado en dos partes, por decirlo de algún modo. Primero aclaro la adquisición del lenguaje oral en un ambiente exclusivamente oral, que la etapa preverbal, en las primeras interacciones se beneficia, igual que los otros niños, de las interacciones. No les llega la voz, pero les llega todo lo que rodea la palabra, pues la sonrisa, etc. Si nos estimula tempranamente, todos esos balbuceos que producen las primeras etapas va a desaparecer. Y luego en la etapa preverbal, estos niños que están expuestos únicamente al lenguaje oral es más lenta que los niños normoyentes. Tardan más en desarrollar la palabra y más tiempo en pasar de palabra a frase. Y luego niños que Aquí, tienen... una cosa curiosa que no viene al caso, ¿no? Pero, porque es una curiosidad que los niños, todos los niños, hasta los sordos, hasta los 6 años, balbucean igual. Todos. Y esto precisamente es una prueba dentro del gran debate que hubo en los años 60 entre Chomsky y Skinner, que esto sonará un poco marciano a vosotros, pero fue muy interesante, ¿no? Porque uno defendía, bueno, vamos a ver, Chomsky murió hace muy poquito, yo creo que murió este año, Chomsky, no, Chomsky, y Skinner ya, pero bueno, el gran debate era, ¿el lenguaje lo aprendemos o es algo genético? Ese era el gran debate, o sea, lo que se estaba suscitando, ¿no? Y entonces, claro, lo que defendía Skinner es que todo era producto del aprendizaje, o sea, el lenguaje lo aprendemos pues porque oímos a los demás y así aprendemos a hablar, ya está. Y Chomsky, en cambio, decía que no, que era algo, una disposición genética que nos hacía hablar, tener una tendencia, lo que teníamos una gramática generativa universal, que era un mecanismo innato y que nos nos invitaba a hablar, ¿no? Y precisamente una de las cosas que demostraron que quien tenía razón era Chomsky es esto, porque los niños hasta los 6 meses balbucean igual todos, los sordos y los no sordos. Y en todas las lenguas el balbuceo es igual, independientemente de los sonidos del exterior. Luego ya, claro, cada idioma genera unos sonidos peculiares. Por ejemplo, el español, yo qué sé, por sonidos raros de otros idiomas, pues tenemos la J, la R fuerte, que no la tenemos, y a mí nosotros, pues hay muchos, es bastante pobre el español en distinciones dentro de las vocales, que cuando tratamos de aprender otros idiomas nos resultan muy difíciles, pues porque nuestro idioma es bastante plano en ese sentido. Pero, por ejemplo, esto fue una de las cosas que demostraron que quien tenía razón era Chomsky, o sea, es decir, que tenemos un sistema innato, una especie de gramática generativa universal que nos permite aprender los idiomas, ¿no? Pues, bueno, pues esto es una curiosidad, o sea, porque si no, ¿de qué otra forma podríamos explicar que hasta los niños sordos balbucean igual que los oyentes hasta los 6 meses y no están recibiendo ningún tipo de estímulo, o sea, es decir, ningún tipo de aprendizaje del entorno, ¿no? Simplemente eso, por ilustrar. No sé si os ayudo. No tenía explicación esto. Pero a mí me parecen interesantes, como me gustan, pues yo no las cuento. Ya está. Y luego, bueno, pues cuando son padres oyentes, pero implementan utilizan algún sistema complementario de comunicación, como son el sistema bimodal, que es utilizar lengua de signos y sistema oral, con estructura oral, y palabra complementada, que es un apoyo visual a la lectura labial. Y dice que estos niños realizan un desarrollo comunicativo y lingüístico algo más lento que los oyentes, pero similar en cuanto a evolución. Y si además se combina con estimulación auditiva, el desarrollo es similar. Y luego la adquisición de la lengua de signos. Los niños sordos de padres sordos que crecen en un medio de lengua de signos, Serón y Aguilar, indican que su desarrollo comunicativo y lingüístico es exactamente igual que el normoyente, puesto que existe una mutua satisfacción comunicativa. Pueden presentar dificultades en la configuración de algún signo cuando lo aprenden de forma temprana. Y bueno, como curiosidad, yo incluí cuando se aprobó la lengua de signos aquí en España, la Ley 27/2007 del 23 de octubre, que reconoció la lengua de signos española y se regularon los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas y sordociegas. Y además que el Real Decreto 157/2022 del 1 de marzo, en su artículo 8.4, indica que con el objetivo de reforzar la inclusión de las administraciones educativas podrán incorporar en su oferta educativa la lengua de signos. Muy bien. Esto que parece fácil, yo viví un poco un debate de esto.
la diferencia, ¿tú sabrías hacerlo? Por ejemplo, en lengua de signos y palabra complementada, Uy, hacer sí. la diferencia, ¿sí? O sea, sí, porque la lengua de signos es un lenguaje Eso es, que la estructura es totalmente diferente. Por exactamente. ejemplo, sin hablar, yo diría, yo Logroño vivir, Eso ¿vale? es. Un poco como ellos. Y es cada signo tiene y significa algo. O sea, cada Sí, gesto, sí, si la lo lengua de haces, signos si significa no lo algo. haces exactamente igual, a lo que es, estás cambiando el significado. Eso es. Es como una palabra, por así decirlo. Cada signo es como una palabra. Pero en cambio, en palabra complementada, no. Palabra complementada Es leer, no tiene es leer los labios. sentido ninguno de los signos, Es ninguno de los signos, sino que solamente complementa. Porque, es para por leer ejemplo, los labios. eso es, porque ellos utilizan mucho la labiolectura, ¿no? Pero si yo digo, por ejemplo, papá y mamá, vais a ver que mi boca se mueve así, digo, papá, mamá, se mueve exactamente igual. Pero hay que ayudarles a Sí, por ejemplo, distinguir. sería papá, sería pues la P y o sea, la consonante, que eso tampoco lo aprendimos en lengua de signos, pero sí que lo vimos un poco y es como que las consonantes son posiciones de la mano. Pues, por ejemplo, esto Eso es una es. P y esto es una M. Y las vocales son posiciones en la cara. Entonces aquí sería la A. Y entonces si haces, es la P, papá, y pues O sea, lo que le o estás sea, es como ayudando, diferente, solo para leer. eso es, lo que le estás ayudando es a descifrar el movimiento de los labios, pero ninguno de esos signos en sí mismo significa nada si no es conjuntamente con los labios. Lo digo por eso también, porque es algo que a veces cuesta distinguir este concepto para que no lo Sí, haya... por eso es como un complemento, no es Eso lo es. mismo en la lengua de signos, pues es una lengua ya oficial y de hecho hay lengua de signos catalana Eso es. y Y por vasca. cierto, Sí. los sordos son muy beligerantes en esto, o sea, porque ellos lo que defienden es, le gusta su lengua de signos y no les gusta la palabra complementada, No, por ejemplo. ¿eh? O sea, su identidad sorda. las comunidades de sordos defienden la lengua de signos y esto a otros no les gusta. Así de claro. Espera, que tenemos por aquí, ¿no? En el chat. Qué pena que no se ve el vídeo. ¿Cómo que no se ve el vídeo? Es que no estáis viendo. ¿No lo estáis viendo o qué? Pues no sé. A ver. Claro, es que claro, estamos compartiendo pantallas y las dos cosas a la vez no podemos. No El próximo día lo podemos. hacemos. Bueno, es igual, lo podéis buscar en internet. Ya, el próximo Sí. día preparo un pequeño vídeo si queréis sobre esto, ¿no? O sea, ya está. Sí, es fácil, ¿eh? O sea, si buscáis en YouTube veis la diferencia entre palabra complementada y... El otro día sí que se veía las dos cosas. Y si a ellos no les gusta la palabra complementada, ¿por qué se hace? Buena pregunta. Bueno, a ver, se hace si ellos quieren, si ellos quieren. La palabra complementada la inventó, era completamente ajeno al mundo de la educación especial. Era un profesor de física ya jubilado de la universidad y que, pues, por hacer labores de apoyo social se llama Cornet. Cornet, palabra complementada. Pues, entonces, por hacer la tarea de apoyo social, pues dijo, pues voy a dar clase a unos sordos. Y se dio cuenta de física, se cuenta que no se enteraban de nada. Y entonces, este hombre, que era ajeno total, se le ocurrió, dice, claro, no me entienden porque incluso no sé qué quiere, pero da igual. Bueno, aquí están las posiciones de palabra complementada. Pero pues este profesor, lo que os digo, se dio cuenta de que cuando explicaba algo no le entendía nada. Entonces dijo, claro, no me entienden porque no son capaces de distinguir lo que estoy diciendo. Y se le ocurrió este sistema de palabra complementada que técnicamente es el mejor, porque el problema de lengua de signos es que, claro, los mensajes básicos sí que se entienden, los que tienen un referente inmediato, por así decirte, o sea, un significante claro, pues sí que se entienden, pero todas las partículas tan complejas que utilizamos en nuestro lenguaje, el lenguaje de signos no tienen traducción. Cuando utilizamos las preposiciones, por, los artículos, las concordancias verbales, toda esa riqueza
del lenguaje, eso no existe en lengua de signos. Entonces, claro, por eso es mucho más interesante para ellos, para su desarrollo intelectual, aprender palabra complementada, pero a ellos no les gusta. Entonces, ahí está la cosa, ¿eh? Bueno. Pues no sé qué. Es que ya os he dicho que había pasado ya algo raro al entrar a internet, pero bueno, bien, si lo estáis oyendo y veis la que compartimos pantalla, pues ya está. Me doy por satisfecho, porque al entrar, eso es. Bueno, seguimos. Bueno, esto era como una pequeña introducción para explicar el desarrollo diferente y luego ya pongo qué características diferenciales presenta el alumno con discapacidad auditiva. Bueno, es decir, que la discapacidad auditiva, además de una incapacidad o disminución de la audición, va a suponer una serie de consecuencias, bueno, dependiendo de la edad de aparición, pero sobre todo del grado. Eso va a ser lo que más condicione. Entonces, bueno, en el lenguaje, implicaciones de la discapacidad auditiva leve. Bueno, pues que el lenguaje no está afectado, tiene dificultades de percibir voz baja, pueden presentar baja atención y puede ser transitorio. En moderada, bueno, pues las repercusiones, que el lenguaje está más empobrecido, tienen alteraciones fonéticas y prosódicas, problemas para percibir una conversación normal, bueno, en el seguimiento del currículum, en la lectoescritura. En la severa, pues ya solo escuchan ruidos muy intensos, graves problemas de comprensión y luego finalmente cuando es profunda o sordera, que repercute tanto en su desarrollo cognitivo, socioafectivo, comunicación, comunicarse con el mundo exterior. Y luego ya el desarrollo motor, pues que tiene un desarrollo motor similar al normoyente, por ejemplo, al principio tiene los reflejos innatos, excepto los ligados a la audición. En la primera infancia cumple todos los hitos del desarrollo, pues sentarse, gateo y demás. Puede haber cierto retraso en el desarrollo de la marcha por problemas en el equilibrio, a lo mejor. Y luego, cuando hay una discapacidad profunda o sordera, aparece un desequilibrio en la estructuración espaciotemporal, ya que la falta de audición no permite desarrollar adecuadamente su orientación en el espacio y puede dificultar la estructuración del tiempo. Además, pueden tener alteraciones en el aparato vestibular, lo que afecta al equilibrio también. Y luego, en su desarrollo cognitivo, el niño con discapacidad auditiva pasa por las mismas etapas y llega al pensamiento formal, pero más lento. Los procesos de memoria y su capacidad para estructurarlos son similares, pero la forma de estructurarlos es diferente. Por ejemplo, cuando son palabras, pues se fija en la forma de la palabra más que en el concepto en sí. Bueno, en los casos de niños con hipoacusia profunda o no implantados que tienen escaso desarrollo del lenguaje, como señala Marchesi, van a presentar dificultades para categorizar y estructurar la realidad, organización perceptiva, memoria verbal, formulación de hipótesis, un pensamiento formal abstracto, además de dificultades académicas y un pobre nivel lector. En su desarrollo afectivo, lo diferencio en dos partes. Por un lado, la relación con los adultos oyentes y por otro lado, con los iguales. Con los adultos oyentes, bueno, que muchas veces la presencia de una discapacidad auditiva puede provocar alteraciones en las relaciones familiares, ansiedad, culpabilidad. En muchas ocasiones los niños, o sea, los adultos no saben cómo comunicarse con los niños con discapacidad auditiva y no le explican tanto las normas y las razones, lo que lleva a que no entiendan esas normas y por tanto muchas veces tengan unas conductas poco adecuadas. Una característica de la discapacidad auditiva es la impulsividad. Además, su concepto, por esto, muchas veces su autoconcepto no es adecuado. En niños con sordos profundos o con discapacidad auditiva profunda, bueno, eso, que cuando están relacionándose con adultos sordos son más seguros porque se identifican con esos adultos sordos. Y luego, interacciones sociales del niño con discapacidad auditiva y sus iguales. Muchas veces los niños con discapacidad auditiva, como tienen menos recursos, se relacionan menos con los oyentes. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta en la intervención educativa, ¿no? Proporcionarles formas de comunicación entre ellos. Y destacar que un niño que presenta una discapacidad auditiva profunda puede presentar un comportamiento inadecuado debido a la falta de información. Los padres tienen mucha dificultad para comunicarse con él y explicarle las normas, entonces son muy permisivos y si esta permisividad se mantiene en el tiempo provoca desestructuración de la personalidad. Además, debido a que no tienen un control externo, su tolerancia a la frustración es más,
tiene poca tolerancia a la frustración. Bueno, para saber qué necesidades educativas especiales presenta el alumno con discapacidad auditiva,